Bueno, buenas noches a todos. Un tema fascinante. El tema de la escuela de Frankfurt. ¿Por qué se llama la escuela de Frankfurt? Se llama así porque con estos filósofos formaban parte, se agrupaban en una institución privada, una escuela privada, que se llamaba el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Van a ser filósofos sociales, como tú dices, van a hacer una crítica del capitalismo, ¿no? Que cada vez estaba siendo más terrible, ¿no? Y bueno, por lo mismo que va a ser una crítica al capitalismo, van a tener una base marxista. Como tú mencionas, voy a repetir algunas de las cosas por cuestiones de mi video, que ya dijo él. Hay una división de dos etapas, ¿no? La primera es Adorno y Horkheimer, que Horkheimer fue el presidente de la institución y que juntos, como tú mencionas, en colaboración escribieron el libro titulado Crítica de la Ilustración. Y viene la segunda etapa, que es Habermas, Marcuse, Benjamin y Pollock. Muy bien. Voy a empezar mi participación en Habermas, que es la segunda etapa. No tengo datos históricos biográficos, pero Habermas acuñó el término acción comunicativa, que ahorita lo voy a explicar. No me va a dar tiempo, pero lo voy a explicar. Es algo difícil de entender, ¿eh? Voy a leer. El concepto de acción comunicativa es una de las bases que estableció el filósofo alemán Jürgen Habermas para estructurar su teoría crítica de la modernidad. Él va en palabras a describir la modernidad en cuanto a este aspecto, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? La antigüedad, ¿cómo era la interacción social hablante? Dice, por medio de ritos religiosos. Allí estaba concentrada la verdad, pero ese concepto de lo sagrado y de lo mitológico y religioso fue superado por algo moderno que se llama el signo lingüístico, el cual tiene una fuerza racional, y por el signo lingüístico, con la fuerza racional de las verdades sometidas a la crítica. Las estructuras de comunicación, de acción comunicativa orientadas a un acuerdo, se vuelven cada vez más efectivas tanto en la reproducción cultural como en la interacción social o en la formación de la personalidad. Lo que pasa es que a mí la religión me forma mi personalidad, o la escuela, a través de este grupo, a través de la interacción social. ¿Verdad? Bueno, es algo difícil de explicar, no sé cuánto me queda, pero ahí no importa, ¿no? Ahora, voy a seguir leyendo, Siguiendo a Humboldt, quien establece que el lenguaje fue primero que el pensamiento, Habermas de igual manera opina que es cierto, no hay mente ni actividad intelectual sin un lenguaje previo. Si todo ser humano nació en una comunidad lingüística, el lenguaje es paradójicamente anterior al hombre. Todo el que quiso decir algo ya tuvo que suponerlo antes. Entonces, sí, o sea, Dios nos creó, ¿no? Supuestamente, pero Dios ya tiene que haber hablado, ¿no? Ya estaba sujeto Dios a un sistema lingüístico. Bueno, pues si es que hay otros dioses, ¿cómo se comunicaban? A fuerzas. Tenían que haber tenido un lenguaje. Entonces, al habernos creado, ya nos pasó ese lenguaje, ya nos puso el chip del lenguaje. Es lo que dice él, ¿no?
Habermas admite esta independencia del lenguaje y elabora su teoría filosófica a partir de lo que él llama los universales del habla. Él va a establecer 4 universales del habla. Ahorita voy a hablar de ellos. Porque suena antes. Ok. Fíjense que el tema de la dialéctica es el tema de la discusión y efectivamente con la ilustración llega la modernidad y llega ya esa nueva etapa de que ya no es por deducción porque Dios dijo, ¿no? Sino ya es una verdad que tenemos que construir entre nosotros. Bueno, hablar de la violencia del lenguaje. Ahorita voy a continuar con Habermas. Quiero retomar una de las cosas que escuché. Habermas va a hablar de la violencia del lenguaje y es que la Primera Guerra Mundial fue violencia y fue violencia física, pero también Habermas va a hacer enfoque en la violencia del lenguaje cuando se rompe la comunicación porque no nos sometemos o no entendemos o no hacemos buen uso del signo lingüístico o del lenguaje con los 4 universales que a continuación voy a hablar de ellos. Pero quería mencionar que los alemanes son un pueblo muy distinto a los latinos, ¿no? Somos pasionales, nos enojamos entre nosotros, y los alemanes son fríos, calculadores, etcétera. Entonces en ellos se iba a gestar, iba a ser la tierra perfecta donde iba a cultivarse el uso de la dialéctica, donde la pasión no los iba a cegar, ¿no? La idea de lo alemán y la frialdad que ellos tienen. Ok, voy a seguir. Voy a continuar con Habermas y la idea de la acción comunicativa. Ahorita me quedé con los 4 universales del habla, ¿no? El habla y la lengua hacemos mal uso de él. Cuando hacemos mal uso de él es cuando no nos sujetamos a estos 4 universales. Los voy a leer, dice. El primero de ellos es la inteligibilidad, el segundo se llama la verdad, el tercero la rectitud y el cuarto la veracidad. Voy a leerlo, ¿sale? La inteligibilidad. Eso es darse a entender. Voy a leerlo, dice. Un hablante no puede dejar de pretender, si es que quiere alcanzar un consenso comunicativamente, primero, ahí va el uno, de inteligibilidad para lo que dice. La comunicación resulta imposible si lo que dice es incomprensible para los demás. 2. La verdad para aquello que se dice, para el contenido de lo que se dice en relación con lo objetivo. Si digo, por ejemplo, esta mesa es verde, debe de ser verde. O para las condiciones de existencia de lo que se dice. Si digo, cierra la puerta, se supone que la puerta estaba abierta. 3. Rectitud. Esto tiene que ver un poquito con la autoridad moral, con la cosa de decir, no fumes. Oye, pero si tú fumas, ¿con qué autoridad moral me dices eso? Rectitud. Para su acto del habla, un hablante tiene que sujetarse a estos universales de la rectitud para su acto del habla en relación con un contexto normativo. Esto significaría lo siguiente: todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas por todos. Si dice, usted se calla, es porque debe estar autorizado a decirlo. Y 4. Veracidad, para su formulación como expresión de su pensamiento. Lo que dice debe de ser lo que cree o lo que piensa. Si miente, la comunicación se rompe. ¿Vale? Entonces, voy a seguir leyendo,
En estos cuatro supuestos, inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad, son los que forman la base de la validez del habla. Para Habermas, el uso primario del lenguaje sería el de orientar su empleo al entendimiento. El lenguaje busca ayudarnos a comunicarnos y para poder comunicarnos son precisos estos cuatro supuestos y el lenguaje nos obliga a cumplirlos. Los otros usos del lenguaje son parasitarios. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Lo que sucede es lo siguiente. Hegel hizo algo muy interesante. Él notó que había muchos hechos históricos y dijo, esto es un rompecabezas sin ton ni son. ¿Habrá una estructura lógica debajo de todos estos datos incoherentes y aleatorios, al azar? Y sí, él dice que descubrió una estructura dialéctica oculta debajo de todos esos hechos históricos aparentemente sin conexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, por algo viene el periodo artístico neoclásico, que es el uso de la razón, le sigue el romántico, el uso de los sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, ahora, hablando de lo que me mencionabas sobre la idea de que la religión nos forma, ¿no? Y de lo que quise decir, no, lo que Habermas dice es algo muy interesante, creo que es muy valioso decirlo. Yo puedo decir, por ejemplo, a mí me hizo cristiano la religión, pero sigue siendo un vicio del lenguaje. No, Habermas corrige, ¿no? No te hizo cristiano la religión. Hizo cristiano un lenguaje, o el hablante que lo supo utilizar bien, o el libro que lo escribió bien. Eso es lo que hizo cristiano. Bueno, voy a continuar leyendo, ¿no? Continuando con lo de Habermas. Les decía yo entonces que él va a decir sobre los males usos del lenguaje. ¿Qué pasa cuando alguien mal usa el lenguaje no utilizando los universales del habla? Y ahí me continúo. Los otros usos del lenguaje son parasitarios de ese uso ideal. Podemos usar el lenguaje para engañar, para estafar, para manipular, etc. Pero el que miente debe de hacer creer a los demás que opera bajo el supuesto de la veracidad si quiere conseguir su objetivo. El que dice cosas incongruentes debe de convencernos de que no está loco y que lo que dice responde a la realidad. El que violenta y problematiza las normas pone en cuestión el presupuesto de la rectitud, etc. La comunicación real está llena de problemas que impiden estas condiciones ideales del habla. Existen todo tipo de patologías en la comunicación humana. Por esto no excluye la necesidad de un modelo de comunicación ideal como referencia, el modelo que el uso correcto del lenguaje exigiría. Cuando existen perturbaciones en la comunicación, todos tenemos conciencia de que el proceso comunicador está pisando sobre supuestos que no son admitidos y que existe una anomalía. Las expectativas de normatividad quedan desmentidas si lo que dice es falso o no eres quien para decírmelo, o mientes, o no te entiendo, y se produce violencia cuando no se consigue restablecer la comunicación. En este punto, cuando no funcionan las bases de la validez del habla y se interrumpe el proceso comunicativo, es cuando para Habermas se hace necesario lo que él llama el discurso. Es muy interesante. Y aquí va a justificar a Hegel. O sea, Hegel hizo un discurso para perpetuar a líderes, no porque fuese inmoral, sino porque las masas no usan el lenguaje bien, habría que construírselos. De todos modos no lo iban a entender. El discurso dice, una forma reflexiva de interacción que se esfuerza en recomponer la comunicación. O sea, Hegel dijo, yo voy a recomponer la comunicación, voy a crear un discurso para que vuelva a haber comunicación. Si los supuestos admitidos no son sólidos, hay que buscar un consenso en una discusión que sea tal que garantice la simetría
como aquí nosotros lo hacemos, y la igualdad de oportunidades para los hablantes y donde se puedan aducir los mejores argumentos. Con esto quiere decir lo siguiente: cuando se produce una situación de incomunicación y por tanto de violencia más o menos encubierta, los hablantes deben de crear una situación ideal de habla en la que cada hablante se olvida de las diferencias de poder, sexo, edad y así y de las normas compartidas, ya que la violencia reinante las ha puesto en duda. Y deben tener así igualdad de oportunidades para expresar los mejores argumentos que posean para defender su postura. El consenso se produce sobre la base de la coacción del mejor argumento. Si me dejo convencer es porque pretendo que las razones en las que se asienta mi convicción son igualmente convincentes para cualquier hablante. El ideal de la razón está inscrito en la interacción lingüística, la alternativa al diálogo. No es otra cosa que la sinrazón y la violencia. Para Habermas, la comunicación lleva inscrita en su piel la promesa de resolver con razones las perturbaciones. Quien habla pisa una dimensión en la que aparecen claros conceptos de verdad, mentira, justicia e injusticia. El lenguaje nos da la posibilidad de consensuar normas de comportamiento y de propiciar, por tanto, el progreso histórico. Habermas da un nuevo sentido a la frase de Aristóteles: el hombre, porque habla, sabe lo justo y de lo injusto. Sobre el lenguaje, Habermas establece la posibilidad de crear una ética, una política y una teoría consensual de la verdad. Por todo ello, Habermas establece diferentes tipos de acción en los que interviene la comunicación. De un lado, distingue entre las acciones que se llevan a cabo en un contexto social. Voy a continuar con el tema del freudomarxismo. Sí, está muy interesante. Antes voy a leer algo muy importante porque nuestro público necesita conocer conceptos. Y una de las cosas que progresan más el pensamiento es esto que voy a leer. Y es muy importante entenderlo esto. Sobre lo que dijo Adorno y la crítica que hace Adorno al capitalismo y a la sociedad capitalista. Adorno centra su meditación o su análisis filosófico, su teoría, en la irreductibilidad del individuo. Tienen que entender esto bien, en la irreductibilidad del individuo, distinto, irrepetible en su existir concreto, a los esquemas simplificadores y abstractos, ya sean positivistas o idealistas. Se impone la permanente rebelión del individuo como tal en contra de la masificación de los mecanismos productivistas deshumanizadores. Para diagnosticar de manera adecuada el fenómeno de la alienación y la cosificación, hay que proceder a un análisis estructural de clase con arreglo a los métodos del marxismo ortodoxo.